Bienvenidamente, futuro founder o worker que estás queriendo crear un nuevo episodio en tu vida, una nueva etapa en la que quieres avanzar. Y aquí vas a encontrar inspiración, vas a encontrar algo, una semilla que se plante en tu mente porque sé que funciona. Y no me importa la cantidad de veces que lo haga y todo el esfuerzo que tenga que hacer, va a pasar. Ese germen quizás está en tu mente desde hace mucho tiempo. Estás pululando en una idea como cuando sientes algo y está ahí dentro, en una capa absolutamente íntima en la que nadie va a acceder y solo sabes tú esa sensación, ese diálogo interno. Aquello que ¿no? te perturba, no te deja descansar o aquello que te hace ebullir por dentro. Hoy vamos a hablar sobre las decisiones que no tomamos, sobre aquellas secuencias que no se van a activar y que aunque duelan, moleste y sea muy duro, el no, o quizás algo previo, una antesala, un momento absolutamente anterior que solo sucede ahí dentro, como te decía, es ese momento en el que tienes que dejar de fluir hacia ese lugar, dejar de sentir que eso que palpita dentro, esa intuición, también hay que acallarla porque igual no es el momento. Esas decisiones en las que tomamos, ¿no? y decidimos ir hacia adelante son las que fomentan nuestro diálogo interior, nuestra validación interior, lo que va a hacer que constantemente avancemos con pasos duros, concretos, sólidos, sabiendo dónde pisamos, teniendo toda la atención, como cuando ascendemos en una montaña y miramos, o cuando descendemos también, que tenemos que estar muy atentas a ¿no? esas micro decisiones que van a hacer que el camino sea más duro o no. Lo que pretendo es que sepas identificar esos momentos porque serán miles de veces tendrás que decir que no. A lo largo de toda tu vida y de toda tu carrera vas a tener que tomar decisiones. Esas decisiones son, desde el punto de vista racional, pues un proceso lógico que podemos visualizar, escribir, describir, podemos pivotar, pedir feedback, comentarlo, debatirlo, profundizarlo o dejarlo en superficie. Pero no hay nada como decir que no. Pero antes que decir que no, hay un paso previo, que es el tomar esa decisión de acallar, que desde dentro algo te dice que ¿y si hubiera? ¿Y si? Un if. Ese if que se despierta a veces por estímulo externo, es decir, una situación, un ejemplo, un sujeto, una otra mente que se acerca y sientes que puedes construir algo con esa persona, que puedes cofundar, que puedes lo que quieras. La cuestión aquí es muy clara. Aun teniendo todas las del sí, aun teniendo la sensación de que sí, quizás tendrás que cortar ramas. Quizás esa ramificación no está fundamentada más que en esa intuición, o quizás teniendo todas las green flags totalmente desplegadas y un vuelo increíble porque sabes que hay ahí ¿no? una nave que construir espectacular, un proceso, algo que visualizas de golpe y dices, aquí tengo camino. Si visualizamos un poco mejor, es como si fuéramos caminando, ¿no? Y cogemos de la mano a cualquier persona o la abrazamos sin conocerla y nos vamos con ella. O sea, imagínate la decisión, qué simple es, ¿no? El paquete de información, la cantidad de bits que ocupa esa decisión es muy poca. Si no hay consideraciones, si eliminamos el contexto, si no hacemos foco en eso y hacemos foco solo en la acción, en el paquete de información que ocupa, con una frase muy corta y demoledora, podemos cortar o podemos crear. Y eso parece ser que es como un puzzle que vamos generando, una especie de párrafo interno que luego lo vamos exportando y al exportarlo vamos dejando trazas de esos párrafos, esos bits acumulados desde dentro hacia afuera, lo pegamos, pero no son etiquetas, son reflexiones, son conceptos, son posibles. Y en ese posible tú puedes dejar un mapa, ¿no? Como Hansel y Gretel, pues un montón de pistas, muchas pistas alrededor de todo tu imaginario, que al final es una red de personas,
tanto virtualizada como desvirtualizada, y en ellas pues un paquete de información en cada una de ellas. Esto va a hacer que se genere una especie de narrativa en la que tú puedas ir tomando decisiones. Pero nada es tan fácil como detenerte y cambiar de un momento a otro tu vida, tu trayectoria. Al final, si miramos en el timeline completo y hiciésemos un ejercicio de sentir que tenemos 100 años y miramos hacia atrás, y sin pena ni muerte, imaginemos que es un mundo en el que vivimos 1000 años. Por lo tanto, tenemos la tranquilidad de saber que estamos al 10% todavía del timeline completo. Pero visualiza hacia atrás. ¿Qué cantidad de momentos fueron clave? ¿Qué cantidad de decisiones tomaste en un momento clave? ¿Cuál fue la sensación? ¿Apareció una sensación de vértigo? ¿Fue inmediata? ¿Fue algo que ibas premeditando poco a poco hasta llegar a una conclusión parcial o quizás una sentencia interna, un juicio en el que tú, hacia adentro, en los más adentros, decidiste que lo que ibas a hacer no lo ibas a comunicar hasta el último momento y que en ese momento la decisión estaba tomada, que no había vuelta atrás? Por lo tanto, tomar decisiones son tantas capas en diferentes pesos que tenemos que ir entrenando este hábito. Parece ser que este hábito no es un paquete de información, de habilidades que tenemos desde el inicio. No somos Neo y nos cargan las habilidades. Por lo tanto, algunas sí vienen genéticamente predestinadas, predefinidas, pero otras no. Y por efecto ambiente tenemos que ir reconectando, recalcular, reordenar la trayectoria. Y aquí me paro a pensar, a reflexionar contigo. ¿Cuántas veces, si decimos no de una forma calculada, si decimos no ahí fuera y sabemos decir no, tanto a clientes, proveedores, trabajadoras, lo que sea, personas con las que compartimos todo tipo de interacciones, sabemos decir no, tenemos la capacidad de delimitar, de definir un espacio entre un punto A y B para generar, si fuera una visión radial, ¿no?, circular, pues de punto A a B hay una distancia. Si tu círculo es A y el B está a una distancia prudencial, vas a tener, ¿no?, esa conquista de tu territorio en el que, al menos para llegar, va a costar. Cual castillo está rodeado de ríos y bueno, pues podemos poner obstáculos, guardias y tener un aviso e información de cuando algo viene, cuando algo se acerca. Desde dentro parece ser que es lo mismo. Sabemos que cuando algo se acerca, está llegando o cuando ya ha llegado. Hay señales. Tenemos la sensación. No lo podemos definir, pero hay una sensación. No la tenemos totalmente definida, pero ahí está. Está en una resolución quizás borrosa, en la que todavía no tenemos claro, por eso decimos que algo no está claro, no lo estamos visualizando, no lo estamos comprendiendo. Fíjate la tranquilidad que nos aporta el comprender algo en toda su definición, en toda su resolución, y poder navegar esa imagen y comprenderla más. Eso hace que desde dentro tengamos una capacidad de autonomía, de decisión, de control de al menos cómo interactuamos. Pero claro, volvemos al principio en donde tomar una decisión no es solo ese conjunto de reglas y paquetes, de plantillas, de pasos en un funnel en el que del 1 al 10 logramos, gracias a esta secuencia, a esta cadena de procesos, llegar a una conclusión o llegar a ese output, a ese resultado de debo tomar el control, dar el paso, lanzar el paquete, y ese paquete, aunque sean pocas líneas, puede cambiarlo todo. Ahí dentro es muy probable que tengamos paquetes de información que no estén desplegados allí fuera. Y también tenemos la dura tarea de hacerlo, de enfrentarnos a que emerja, a que tomar esas decisiones sea en el menor tiempo posible para aumentar la velocidad en la toma de decisiones y de esta manera conseguir avanzar a más velocidad o quizás más sólida, ¿no? Una estructura más sólida con un gran compendio de buenas decisiones que no están en el centro de la intuición o de la percepción, sino está puesta de forma definitoria en el campo en el que nos relacionamos, el mundo profesional. Tu yo profesional va a agradecerte esto. Y si lo piensas en tu yo personal también, esa esfera también bebe de algunas lógicas similares y otras no. Y ahí está lo interesantísimo de poder generar un equilibrio.
Ahora volvamos a lo que te propongo. Esas decisiones que mencionamos, ¿no? Hay diferentes capas, pero me gustaría puntualizar una. Hay un evento en el que varios sujetos, se genera una situación en torno a estas personas o a esta persona y tu cuerpo, tu mente y muchas más señales que parece ser que se reúnen dicen que ahí sí, que por ahí puede ser. Quizás no es un sí definitorio, como lo podemos vivir en otras circunstancias en donde tenemos increíblemente clara la sensación y no tan visualizado el output, y ahí tenemos que reflexionar sobre esa capacidad de inspirarnos sobre esto y tomar decisiones también no informadas, porque quizás una decisión no informada y repleta de intuición, de señales, de esa lectura no racional quizás, o algo racional, cambia absolutamente tu vida. Y eso tenemos infinidad de historias que vas a encontrar, las mismas cantidades en lo racional como en lo irracional. Y ahí no hay fórmula tampoco. Siempre es tarea del founder encontrar ese equilibrio para saber cuándo all in, cuándo poco a poco, paso a paso, secuencial, progresivo, avanzando, creciendo. Pero en este caso concreto, en el que hay una sensación y también una posible línea alternativa en la que desarrollar y crecer de forma exponencial, lo puedes, ¿no?, ver muy claramente con una relación interpersonal, es decir, haces un match, ves que hay muchas cosas en común, afinidades, validaciones increíblemente rápidas, el cuerpo humano es muy eficaz en esto, y claro, ahí ya ves clara esa vida posible, la visualizas, avanzas mentalmente hacia adelante. Pero nuestra esfera profesional, nuestro yo, hace ese análisis y debe de contextualizar también sobre cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor opción. ¿Es mejor ahora mismo saltar a ese proyecto exponencial que tanto llevo esperando conseguir, esa idea, ese producto, esos co-founders, todo ideal para lanzarme all in y tengo todo lo demás allí, trabajado durante años y tengo que decidir? No. Puedes no decidir y puedes también dejar pasar oportunidades increíbles. Una oportunidad se puede presentar como un compendio de sensaciones similar al juego, ¿no?, al juego de azar, al deporte, a la efusividad de cuando ganamos algo, cuando entrenamos en equipo, cuando conseguimos algo en equipo, cuando llegamos a cumplir un trozo del sueño o el sueño completo incluso. Hay un fervor, hay una emoción que sobrepasa todos los límites y pasa el borde para derramar esa emoción, derramarse alrededor de todo. Quizás embebidos en una sensación de júbilo y de tanta felicidad, esa congratulación increíble de sentir el 100% de la vida, del logro, del super match, ese gran, increíblemente match que has conseguido gracias a tanto esfuerzo. Y posteriormente hay una caída libre increíble en un vacío de ya está conseguido. Y eso es uno de los grandes retos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la mejor opción cuando se presenta una situación increíble? Y cuando una situación es tan increíble, tan positiva, tan arrasadora, quizás también nos puede poner en alerta, y ahí sí puede haber un red flag. De forma visual y muy simple, cuando alguien viene con una oferta increíble, que parece, ¿no?, que es increíble, justamente la palabra lo indica, es algo que no es posible y que parece ser que es excepcional, totalmente único y una experiencia que aparte expira y vence. Bueno, ya estamos entrenadas las personas para que eso, ¿no?, sea analizado, dejado reposar con el tiempo y luego, obviamente, y validarlo con una red de nodos de validación para saber si eso es sí o no. Incluso verificar fuentes de información de todo tipo para saber, confirmar, hacer un funnel en el que podamos destilar lo que dice que es a lo que es. Y en este punto tenemos un valor incalculable porque sabemos procesarlos y esto lo podemos lograr hacer un hábito y podemos hacer experimentos, ¿no?, A/B, y luego contrastar y hacer contrastes y no consultar esa base de experimentos pequeños. Vamos a poder tener mucha data para no volver a fallar. Vamos a tener un modelo de datos justo para analizar y para poder comprender en totalidad las decisiones que puedo ir tomando.
Hemos dicho que hay decisiones no informadas, decisiones informadas. Quizás hay decisiones que están sobreinformadas. Pues también puede pasar. Por lo tanto, el equilibrio y el contexto es la clave. Ubicarnos en coordenada en el contexto para saber decidir. Volvamos a la situación en la que se presenta una oportunidad increíble. Se dispara tu serotonina, tu dopamina seguramente también. Todas las hormonas que implican emoción, ¿no? Y ese júbilo que te mencionaba antes, empiezan a detonarse de forma incontrolable. Sientes que hay una energía que empieza a fluir y sabes que hay una posibilidad de que por fin tu sueño se pueda lograr en menor tiempo. Quizás es un atajo, quizás es un gap que nadie ha visto y que te lo presentan, o quizás de forma involuntaria lo suelta en el aire, en una conversación aparentemente banal en el que el código aparece y lo ves, porque estás a la búsqueda de la oportunidad de encontrar la información, encadenarla y tratar de comprender lo que viene. Que ese es el trabajo de un founder, de una persona que constantemente construye. Si construyes, vas hacia adelante, las piezas apuntan hacia adelante, no hacia atrás. Cuando una mente está enfocada en construir, múltiples piezas a lo largo y ancho de las coordenadas hacia adelante se van a ir colocando. Quizás hay piezas que las dejas esperando a ser colocadas en un timing concreto, porque sabes que va a aparecer la oportunidad. Y eso es prepararse. Cuando tú te preparas y sabes que si un día llega esa oportunidad, lo que tengo que hacer es estar sosegada, ¿no? Tranquila. Nuestra mente tiene que estar así, esperando que llegue esa información, procesarla, darle tiempo, que madure. No hay nada que tenga que ser decidido de un instante a otro. O quizás sí. Y puede que la preparación tan bien gestionada, tan bien amplificada, con muchos ensayos, el poder haber tomado decisiones pequeñas, fallar y ver el contexto y ver cuánto ha durado aquello que decían y aquello que era, y ver la expectativa que tenías y la que lograste y la que fue finalmente. Y ahí en esos contrastes pequeñitos vas a poder ver cómo tú te comportabas, cómo tu mente se enfrentaba a esa situación con una emoción y luego con otra. Si siempre al final del ciclo hay una sensación de decepción, ¿el fallo es de los demás? ¿Es del contexto o es interno? La respuesta está clarísima. Entonces, volvemos a hacer más experimentos en todo ese terreno que es ir hacia adelante, porque ese fallo es ir hacia adelante. Vamos a crear un paquete de tools que van a estar perfectamente definidas y puestas en esa mochila o en ese bolso o en esa caja para ser abierta y poder desplegar esa herramienta en el instante necesario. Vamos a imaginar una situación extrema en la que el avión cae en picado, el morro del avión empieza a apuntar en pérdida, no hay control de los motores, el sistema de navegación ha sido afectado por algún motivo que desconocemos, no sabemos si es un ciberataque, qué ha pasado, si es desde dentro o de fuera, hay caos, todo el mundo está gritando, está todo lleno de ruido, no ves, no hay visibilidad, llueve, estás atravesando las nubes, ¿no? Y esas personas que te acompañan en la cabina, que son dos, copiloto y otro oficial, y detrás un compañero que os acompañaba justo en el vuelo, otro capitán que está allí. De repente sientes que hay un silencio de esos que parece que duran una eternidad, como estoy haciendo ahora, en el que el tiempo se rompe, en el que todo cobra como una especie de líquido, ¿no? Como si donde se convierte quizás la sensación de líquido, ¿no? Como de algo que se ralentiza. Y puedes tomar la decisión en 20 segundos. ¿Por qué? Porque esos 20 segundos son la diferencia entre la vida y la muerte de más de 900 personas afectadas, porque una persona o dos representan familia y por lo tanto ya en tu mente sabes que ahí hay más personas implicadas. Pero no solo eso, puede que caiga sobre una ciudad y el impacto sea mucho más dañino. Y no solo eso, luego estás tú, que puede que ya no sobrevivas. Por lo tanto, si toda esa carga, toda esa cantidad de información apareciese
en ese instante, en esos 20, 28, 15 segundos, donde la toma de decisiones tiene que estar totalmente limpia de ruido, ¿qué sucedería si no estamos preparados? Vamos a hacer algo ahora. Vamos a cruzar mnemotecnia. Vamos a pensar que tenemos la coordenada en un alfanumérica porque nos recuerda antes una fruta que asociamos porque dijimos un día en la academia o en los ensayos, en esas horas y horas ingentes de estudio, que cuando tomate, R22. No hay más. Volvemos al instante en el que comienza el punto de inflexión duro, en el que se apagan los motores, lo que hemos escrito. Empieza la caída. Instantáneamente, tomate. Y tomate es ir al manual. Abre manual, ta. Y a partir de ahí empieza una cadena de secuencias partiendo de una base en la que quizás tengamos 6, 7 variables, 2, 3, incluso una, pero ya ahí nuestro sistema 2, nuestras capacidades que todavía no tenemos control de cómo se ejercen de forma tan dramáticamente rápida, como la mente tiene la capacidad de reaccionar en milisegundos, en instantes en donde en cualquier momento de un día normal es un pestaneo, estás tomando las decisiones acertadas, concretas, que van a salvar la vida de todas estas personas y ese contexto de ruido que mencionábamos. Pero tener en cuenta esto significa que esa frialdad, que parece ser que por falta de ruido entramos en un punto gélido de la mente y hay una connotación quizás a veces peyorativa sobre ese estado de la capacidad de eliminar el ruido, aislar la mente y enfocarla en la toma de decisiones, que puede ser informada, sobreinformada o no informada. La carga de la preparación es muy importante. Volvamos atrás. Estamos en ese momento en el que un día normal, nada es tan drástico como la situación anterior, en el que si nos ponemos en esa situación en la que algo tan drástico hace que sintamos que no somos capaces de hacerlo, no, yo no soy capaz, mi mente no es capaz de subir esos 8000 corriendo y bajando corriendo. Hay alguien que lo hizo, busca. No soy capaz de aterrizar el avión dado vuelta. Hay alguien que lo hizo, busca. No soy capaz de salvar a miles de personas, busca. Hay historias increíbles y en todo momento la reacción cuasi instantánea parece ser que es como un resultado de algo complejo que creemos o se antoja muy complejo a priori cuando lo visualizamos desde la perspectiva de ya ha pasado. Cuando analizamos con todo el caso en completo, donde se despliegan la cantidad de resultados resultantes de esas situaciones complejas, si lo pormenorizamos, la cantidad de data es ingente. Analizarlo lleva horas, cientos de horas, miles de documentos. Fíjate cómo en la justicia el buscar la verdad dentro de un hecho, un acontecimiento, un evento que sucede en una casa durante unas horas concretas de un día concreto, con una temperatura concreta, a posteriori, pero lleva miles de horas de mostrar, dependiendo de la cantidad de claridad con la que podamos hacer ese viaje al pasado. Tú piensas que si hacer eso hacia el pasado lleva miles de horas, cientos de horas y grandes expertos, muchas mentes maestras enfocadas en encontrar la verdad, y en el medio, ruido, distorsión, sujetos que van a cambiar el relato para desviar la atención hacia ese ojo que busca la verdad. Pero si todo esto toma tanto tiempo, si fuese un triángulo hacia atrás, nosotros estamos en la base cargando de miles de horas y miles de documentos para buscar esa verdad que es solo un punto de ese triángulo, que está en el pasado. Y si haces lo mismo hacia adelante, ese punto que va a ser el output de conseguir exactamente lo que tú quieres basado en esa base piramidal que apunta hacia adelante, piensa que toda esa cantidad de preparación va a ser necesaria al principio. Y esto parece ser que coincide también con la curva de conocimiento. Cuando una rampa de conocimiento
nos pone obstáculos, significa que esa rampa para lograrla, es decir, aprender, nos cuesta, hay mucha fricción. Por lo tanto, lleva tiempo aprender. Y es indudable que lleva errores y tiempo. La carga de tiempo al inicio es mayor a cuando ya llegamos al resultado, porque ya empieza a haber una dinámica, una inercia. Hay varios aprendizajes que empiezan a generar un efecto cascada positivo. Una dinámica que termina por precipitar, termina por consolidar, y el aprendizaje, una vez atravesada la experiencia, se fija. No antes se prevé. Podemos previsualizar con el conocimiento en la mente, pero no podemos tangibilizarlo hasta haberlo vivido. Por lo tanto, atravesar la experiencia, enfrentarla, face it, es el mantra para poder romper una y otra vez esa tela, ¿no? Si vamos caminando hacia adelante, en el que de punto A a punto B hay 1 kilómetro para conseguirlo y hay 1000 obstáculos, una tela, un cubo, un muro, lo que sea, y lo vas atravesando con más o menos dificultad, cada vez que pasas, atraviesas ese obstáculo, vas a encontrar una sensación. Y lo hemos dicho antes. Decepción. Si hay decepción, es que estaba mal formulada la expectativa versus la realidad. Que la realidad quizás también ya iremos viendo, porque la realidad se puede presentar de múltiples formas. Por lo tanto, vamos a pensar que cuando atravesemos ese obstáculo, el resultado final de ese ciclo pequeño, si aparece la decepción, que sea volver a iniciar para comprender, hacer, ¿no?, una mirada hacia atrás, tomar el tiempo, como estamos describiendo, como sucede en la justicia, pues lo mismo. Miremos hacia el punto en donde encontremos la verdad de por qué en todo ese trayecto de punto A a punto B, en ese obstáculo concreto, la decepción fue el resultado y no el haber consolidado, solidificado el aprendizaje. Por lo tanto, el ciclo, para realmente aprender, no basta con avanzar, chocarnos, errar, acertar, pero si seguimos una sensación de que no es suficiente, aquí tenemos que parar y tiene que haber orden. Tenemos que poner orden aquí. Y digo tenemos porque yo lo aplico y constantemente aprendo y muchas veces he cometido este fallo. Por eso te lo traslado, porque lo he cometido hasta no hace mucho tiempo. El visualizarlo de forma muy clara, aunque a veces lo hacemos de forma intuitiva y sobrepasamos obstáculos sin la decepción y logrando aprender y consolidar esa experiencia y saber que no queremos volver a quemarnos con leche, como refrán, que por cierto es tal cual. El sentir una marca del tigre, ¿no? Una marca, tenemos que tener una herida, tenemos que sanarla. Esa herida no puede ser decepción y seguir. Si tú pasas un obstáculo en cualquier sitio físico, ¿no?, lo pasas, estás en un entrenamiento militar, atraviesas el obstáculo, caes, te rompes un tobillo, no lo recuperas. Simplemente sigues con un pie, ¿no? Y el siguiente, pues, obstáculo va a depender de 2 piernas, va a depender del apoyo de 2 pies. Por lo tanto, el equilibrio va a ser imposible porque es una prueba de equilibrio. Por lo tanto, no has hecho el trabajo, no has detenido el proceso, te has recuperado y has vuelto. Por lo tanto, al no analizar el contexto, la siguiente prueba acaba el juego. Si la capacidad de medir lo que viene no está presente a nivel estratégico, no vamos a poder diseñar los juegos que vienen. A la vez que no vamos a poder prepararnos, a la vez que si no solidificamos el aprendizaje y lo hacemos un hábito, no podremos recalcular la trayectoria, es decir, el camino hacia donde avanzamos, es decir, la cantidad de juegos a la que estamos dispuestas como mentes a atravesar. Si yo te digo que emprender para ti va a ser un infierno, un verdadero infierno que tienes que atravesar mentalmente, que va a haber días que no vas a sentir que tiene nada sentido, que vas a sentir que es horrible. O sea, me cuesta a mí hasta ahora mismo expresarlo porque recuerdo la cantidad de veces que sufro. Y quizás no son la minoría. Y es muy probable que si miramos hacia atrás, recuerda, 1 a 100 años, 100 años en una vida de 1000 años, o sea, el 10%, tienes la capacidad de mirar hacia atrás y dices, ¿cuántas veces yo he sufrido a lo largo de toda esta carrera? De este encabezonamiento, de este enconamiento por querer conseguir algo que era el ideal. ¿Y por qué en esa búsqueda del ideal, en esa búsqueda de ir hacia el horizonte, hacia la utopía de aquel ideal,
fuerte y esa foto tan bonita que era yo, pues haciendo tal y cual, diciendo tal y cual, consiguiendo tal y cual. ¿Cuánto tiempo he pasado sufriendo? Un 90%. Ahora, si el balance de que ese 90% de sufrimiento, de padecer, siempre estuvo enfocado en la transformación, es decir, en solidificar esa transformación, el sufrimiento no es sufrimiento, es construcción, es aprendizaje, es una capa tras capa tras capa tras capa que genera algo sólido sobre donde tú puedas reposar en el momento en el que ese 10% te permita simplemente disfrutar de mirar hacia atrás y recordar y analizar y poder encontrar coherencia, de que cada una de las veces que atravesaste un obstáculo, aplicaste esas reglas básicas, esas coordenadas, para no sentir el dolor como algo que esté asociado al padecimiento, a algo, un ruido interno que nos haga daño, que nos termine por dañar y destrozar. Porque, insisto, si al atravesar ese obstáculo rompe algo, la pirámide apunta hacia atrás y va a haber que meter bastantes horas para poner orden. Y eso va a frenar, aparentemente a corto plazo, va a frenar muchas cosas que estás haciendo. Y tendrás que frenar. Porque ahí es donde el poner orden, ese ciclo de limpieza y de entender, de asociar, encajar y avanzar con solidez, va a hacer que los siguientes juegos quizás sean más eficientes, más rápidos, o no, o más largos, y puedas disfrutarlos o no, pero el que no disfrutas quizás lo puedas hacer en menor tiempo, sabiendo que vas a atravesar ciertos pasos que ya has entrenado. Volvemos a ese ejemplo en el que la memoria muscular nos genera la posibilidad de ir hacia la casi perfección. Y ahí tenemos deportistas increíbles que nos lo demuestran. Asociemos esa idea. Cuando generamos un hábito voluntario, absolutamente consciente, y paramos a pensar aquello que estamos haciendo para poder aterrizar esa idea de, espera, yo estoy cargando ahora con un dolor. Esto es profesional, te lo recuerdo. Un dolor profesional en el que esa sensación que me ha dejado esa persona, ese co-founder en el board, o esa persona que trabaja conmigo, pero que es empleada, pero yo la considero un igual, y esa persona considera que no es un igual porque simplemente tiene estereotipos de lo que es un emprendedor, y hay que generar una cultura para que sea ese caldo de cultivo en el que los desiguales se sientan iguales y poder generar ese espacio realmente transformador que es tan difícil de crear. Y que te aseguro que si emprendes, estás atravesando seguramente esa necesidad de crear una cultura sólida, y sabes que la cultura sólida no existe. No existe, es muy líquido y puede cambiar, ¿no? Ese equipo puede cambiar rápidamente de posición. Pueden haber diferentes contextos que de repente pasas de villano a héroe o de héroe a villano, y ahí está la cuestión de saber encajar, de aprender, de atravesar y de aplicar lo que hemos dicho antes. Espero haber aportado algo de valor, de inspirarte, de conseguir que lo que hemos dicho son cosas claras, muy claras. Una decisión de producto implica lo mismo. Una decisión, en la toma de decisión grande de hacia dónde va la empresa también. En el pivot, si hay que tomar un pivot y tener que limpiar, hay que mirar hacia atrás y hacer un parón durante un año entero para limpiar, lo limpias. Si el ruido empieza a emerger, no huyas de él, enfrenta el ruido, analízalo, encuentra la verdad, aunque te lleve tiempo. Y cuando te lleva tiempo vas a poder comprender lo que está pasando. Y cuando alguien te traiciona, no te traiciona a ti, se traiciona a sí misma. Pero esto no es un palabra, esto no es un concepto abstracto, es que es tal cual. Una persona que traiciona sus principios y por ende el de los demás, infligiéndose a sí misma y hablando profesionalmente un daño, quizás no presente, quizás futuro, porque no lo puede ver ella misma, porque luego viene el arrepentimiento, que es esa fase tardía. Pero volvamos al inicio de, si una persona sientes que te traiciona, no te ha traicionado. Tú no has sabido ver las señales. Tú no te has parado a analizar el por qué estaban pasando ciertas señales. Tú no te has parado a invertir la pirámide y dejar de estar en un punto y dar la vuelta y estar en la base de la pirámide y activar
las secuencias de eliminación de ruido buscando la verdad. Y como hemos dicho, buscar la verdad lleva tiempo, atención, pero eso no es una falta de foco. Cuando alguien quiere dividir un equipo, divide y vencerás, ¿no? Como esa máxima del arte de la guerra de Sun Tzu, pero que ha sobrevivido milenios, pero sí o no, funciona o no. Pues alguien puede dividir, unificar, dependiendo de la capacidad de abstracción, de salir de esa visión de unicidad e ir hacia la visión de conjunto y ver qué está sucediendo, encontrar señales, hacer un research exhaustivo, porque encontrar la verdad no implica encontrar el culpable. Encontrar la verdad no es encontrar el culpable. No se trata de tener todas las pruebas para luego ir y a esa persona culpabilizarla y ejercer contra esa persona un juicio y un ataque. El ataque va a implicar ejercer una fuerza. Ejercer una fuerza implica definir unos recursos para ejercer la fuerza, porque esa potencia, si no, no se va a desplegar. Hacer ese ataque con esa potencia, definiendo esa fuerza con unos recursos, va a exprimir tu tiempo, te lo va a restar. Vas a restar mucho tiempo para ejercer ese ataque. Y la pregunta ¿es mejor saber la verdad, tener los hechos guardados, toda la información recabada y documentada, y no atacar? Es algo contraintuitivo. Lo mismo que tomar la decisión que, aunque todo indica que sí, aunque todo el camino son green flags, aunque parezca un monte verde increíble que hay que atravesar porque ahí está, ahí lo veo, me lo presentan, y dudar, la duda razonable es lo que puede hacer que no te quiten el foco, pues lo mismo con el ruido. Acumular cantidad de información hace que puedas en el futuro, de forma sosegada, muy tranquila, tomar las decisiones correctas. Ejercer la información no como un modo ataque, sino como un modo de avanzar upfront con tu estrategia de seguir utilizando la verdad como la mejor herramienta de dispersión del ruido. ¿De qué sirve en el medio del ruido exponer la verdad si no va a ser oída? ¿Y cuánto sirve guardar la cantidad de hechos probados para que en el momento de limpieza, de claridad, donde todo el mundo pueda atender, hacer un tin-tin? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una noticia que contaros. Esa información no va a ser para destruir, pero sí para informar. Porque las decisiones informadas están cargadas de veracidad, de saber encontrar la verdad. Y por eso el mercado, las grandes empresas, luchan para ser más competitivas haciendo ingeniería inversa, haciendo espionaje industrial, ejerciendo lobby y una cantidad de ingentes situaciones de fangos, de polémicas, de ruido que podemos elegir no atravesar. Pero si sucede, tienes la información siempre para poder tomar la mejor decisión posible con la mnemotecnia, ¿no?, simplificada, en el que de forma críptica, cuando algo sucede, desencriptas, descomprimes toda la información que ya tienes y simplemente tomar la decisión va a ser un instante. Y eso puede que cambie absolutamente tu vida, porque pasarás de tener un rol en el que una decisión sin toda esa preparación puede que lleve a la ruina o que destroce cualquier producto que sea grandioso y que no logres encajar, o que pierdas la oportunidad, verdadera oportunidad, en la que todo cambia y el juego pasa al siguiente nivel. Por lo tanto, la preparación en baja fidelidad es la clave. Aprovecha todos los detalles de las microdecisiones para analizar si en esas microdecisiones cumples las reglas que hemos dicho antes. Y si eso se cumple, en miles y miles de microdecisiones, tranquilo, que vas a poder tomar la mejor decisión en ese futuro en el que lo necesites. Esto es como estar preparado para el fin del mundo y saber, ¿no?, pues saber plantar, gestionar una huerta, el saber tratar con personas y liderar un movimiento para poder, con pocas personas, avanzar y vivir en un éxodo como esas películas fantásticas. Aprende de las narrativas, busca
inspírate de biografías en los grandes problemas atravesados por países, directivos, personas que han estado en situaciones de máximo estrés y alto rendimiento, porque ese alto rendimiento no debe ir cargado por estrés. Una mente que está en alto rendimiento está perfectamente preparada para, antes de entrar, dar esos saltos, como lo hace Nadal, enfocarse hasta llegar a ese punto en el que comienzan los servicios y da igual el vaivén emocional que suceda. Va a ganar, va a conseguirlo.